¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre Abraham fuera una gran mentira? ¿Y si te dijera que la figura central de 3 religiones monoteístas no fue el hombre venerado como el gran patriarca, sino alguien mucho más complejo, contradictorio y oscuro de lo que jamás imaginaste? ¿Y si la historia de Abraham no fuera la historia de un hombre que abandonó todo por un solo Dios, sino la de un revolucionario espiritual que, en su lucha por establecer su visión, destruyó todo lo que conocía, incluyendo a su propia familia, su propio pueblo y su propia identidad religiosa? En lo profundo de un antiguo desierto de Irak, bajo las ruinas de una ciudad olvidada, yace una verdad que 3.000 millones de personas desconocen. El origen de Abraham y de su Dios podría no ser lo que te han contado. Imagina el año 1813 a.C. en el sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. En esa época, el mundo está dominado por las grandes civilizaciones de Sumeria, Akkad y Babilonia, y en la ciudad de Ur, el poder religioso y político alcanza niveles jamás soñados. Ur no es un simple asentamiento en el desierto, es una de las metrópolis más avanzadas del mundo antiguo, con una población de 65.000 habitantes. En esta ciudad de grandes templos, mercados bulliciosos y una imponente torre zigurat de 21 metros de altura, dedicada a la diosa Ananá, la diosa lunar, nació un niño llamado Abram, más tarde conocido como Abraham. Esta ciudad, centro de la adoración politeísta, es el lugar donde nacen las primeras semillas de una historia que cambiará no solo la región, sino la estructura misma del pensamiento religioso de las civilizaciones futuras. La ciudad de Ur no es solo el epicentro de la religión mesopotámica, sino también de una economía extremadamente compleja. Los mercaderes de Ur traían lápiz lazuli de Afganistán, cobre de Omán, y las enormes rutas comerciales conectaban esta ciudad con Asia Menor y Egipto. En sus mercados, la gente compraba íconos religiosos dedicados a Enlil, el dios del aire, o Nanna, el dios de la luna. En este mundo polifacético de dioses, héroes y mitos, Abraham no era más que un joven cuya vida, aparentemente tranquila, estaba a punto de cambiar de forma radical. Pero lo que te han contado sobre Abraham está profundamente manipulado. El relato bíblico de su vida y sus viajes está lleno de omisiones, mitos e interpretaciones de conveniencia. En la antigua Mesopotamia, donde se originaron muchas de las religiones que luego influirían en las escrituras bíblicas, el politeísmo no era solo una creencia, sino una estructura de poder que controlaba todos los aspectos de la vida cotidiana. En Ur, los sacerdotes eran los verdaderos líderes. No solo dictaban las normas religiosas, sino que gobernaban la ciudad, administraban las riquezas y organizaban las guerras y los sacrificios. En una ciudad donde los dioses regían no solo los cielos, sino también la economía, la política y las leyes, ¿por qué Abraham habría decidido romper con todo eso y fundar un sistema completamente nuevo? La historia de Abraham nunca ha sido simple. El acto de romper con el politeísmo, de desafiar la existencia de tantos dioses en favor de uno solo, no fue un acto de fe pura, sino de rebeldía espiritual. En realidad, la historia de Abraham puede ser vista como un golpe revolucionario contra la estructura misma de la religión sumeria. El monoteísmo de Abraham podría no haber sido un descubrimiento divino, sino una estrategia política y espiritual para desafiar un sistema de poder profundamente arraigado. Si bien la Biblia presenta a Abraham como el patriarca del monoteísmo, la verdad detrás de su historia es mucho más compleja y política de lo que nos han contado. La ciudad de Ur estaba llena de deidades y rituales, desde el dios de la guerra Nergal hasta la diosa del amor Inanna. En una ciudad en la que el orden social dependía en gran parte de la religión, ¿por qué Abraham, quien aparentemente se crió en una familia politeísta, abandonó todo? ¿Era un acto de firme convicción espiritual o una estrategia de poder? ¿Y si Abraham simplemente usó a un Dios único como una herramienta para desafiar el orden establecido? Los estudios contemporáneos sugieren que el monoteísmo de Abraham fue probablemente influenciado por prácticas religiosas más antiguas en el Medio Oriente, que ya concebían una deidad suprema, como el dios el de los cananeos, mucho antes de que Abraham naciera. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que Abraham fue realmente un monoteísta en sus primeros días? Si miramos más de cerca los detalles de su vida, encontramos muchas más contradicciones. Según la Torá, Abraham destruyó los ídolos de su padre Teraj,
quien se dedicaba a fabricar estatuas religiosas. Pero, ¿y si Abraham no estaba simplemente rechazando una creencia, sino que estaba destruyendo una forma de poder? La destrucción de los ídolos de Teraj no fue solo un acto de desobediencia religiosa. Fue un acto de traición política, un intento de destruir el mismo sistema que daba poder a la élite sacerdotal. Esta rebelión de Abraham no solo marca su separación de los dioses, sino su rechazo a la estructura jerárquica que sustentaba a la ciudad de Ur. Tal acto de revolución espiritual puede haber sido tanto una acción personal como una declaración pública que ponía en tela de juicio el dominio de los sacerdotes y de las estructuras de poder en Ur. Lo que realmente no encaja en la historia de Abraham es la fe inquebrantable que se presenta en los textos. Si seguimos la narrativa bíblica, Abraham, tras recibir el llamado de Yahvé, abandona su tierra, su familia, su hogar y se embarca en una odisea sin preguntas, obedeciendo de forma ciega y absoluta la voluntad divina. ¿Pero era esto realmente fe o una forma de locura? Si lo analizamos con los ojos de hoy, este llamado divino puede parecer más una experiencia mística o incluso una visión inducida por los mismos rituales religiosos que existían en Ur. El culto a los dioses sumerios ya estaba lleno de trances y estados alterados de conciencia. ¿Es posible que Abraham no estuviera escuchando a un Dios supremo, sino a los ecos de una cultura que utilizaba rituales chamánicos para comunicarse con sus dioses? El sacrificio de Isaac, probablemente el evento más famoso en la vida de Abraham, también plantea una cuestión moral profunda. La Biblia cuenta que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, pero en el último momento, Dios detuvo la acción. ¿Era esto una prueba de fe o una manifestación de un sistema religioso basado en el sacrificio humano? En las antiguas culturas mesopotámicas, los sacrificios humanos eran comunes. La tradición de ofrecer sacrificios para aplacar a los dioses no era nueva en el mundo de Abraham, de hecho, muchas de las prácticas de los sacerdotes sumerios se basaban en la muerte ritualizada. Este acto de sacrificio podría haber sido una prueba de obediencia, sí, pero también puede interpretarse como una prueba de fanatismo religioso que desafía las normas morales más básicas. Si tomamos este acto como un símbolo, entonces podría ser un recordatorio perturbador de cómo las religiones pueden manipular a los individuos para llevarlos a actos extremos de obediencia ciega. Luego está la cuestión de Ismael, el hijo de Abraham con su esclava egipcia Agar. Según los relatos, Abraham, después de esperar años por un hijo con su esposa Sara, concibió a Ismael con Agar. Pero cuando finalmente Sara tuvo a Isaac, Abraham expulsó a Agar e Ismael al desierto con solo pan y agua. Este acto de abandonar a su propio hijo es uno de los momentos más sombríos en la vida de Abraham. La historia no solo refleja una decisión cruel y dura, sino que simboliza la ruptura no solo con su propio hijo, sino con la parte de su propia identidad que estaba relacionada con las culturas extranjeras y los sistemas políticos distintos a los de los patriarcas. Pero lo que está en juego aquí va más allá de la moralidad de las decisiones de Abraham. Su actitud hacia Agar e Ismael representa una traición profunda hacia una parte de su vida que había formado parte de la misma estructura política y social que él ahora trataba de erradicar. Esta exclusión no solo muestra su capacidad para tomar decisiones difíciles en función de sus creencias, sino también el costo humano que conllevaba su revolución espiritual. El sacrificio de Isaac, la expulsión de Ismael, son recordatorios de que, aunque la lucha por un nuevo orden espiritual pueda ser vista como un triunfo para algunos, los efectos colaterales son devastadores para aquellos que quedan atrapados en la ruptura de las estructuras sociales y familiares. La historia de Abraham, entonces, no es solo la historia de un patriarca venerado, sino la historia de un hombre cuya visión del mundo, aunque poderosa, estaba llena de contradicciones y sufrimiento. Su viaje espiritual fue más que un simple rechazo de la idolatría, fue una declaración pública de independencia del sistema político y religioso que había dominado su vida. Al final, lo que nos queda de la figura de Abraham es una historia de lucha, pero también de sacrificios y contradicciones. Si bien se le ha venerado como el patriarca que dio origen a las grandes religiones monoteístas, la versión tradicional de su vida deja de ser suficiente para entender la complejidad de sus decisiones y su impacto en la historia. Abraham no solo luchó contra los dioses de su tiempo, sino que, de manera más profunda,
se rebeló contra un sistema social, político y religioso que gobernaba su mundo y lo oprimía. Su monoteísmo no fue solo un acto de fe, sino una estrategia que le permitió desafiar la estructura de poder dominante, aunque a costa de su familia, su identidad y sus relaciones. El precio de su revolucionario despertar espiritual fue alto, y las decisiones que tomó, aunque vistas hoy como actos de gran fe, tienen una carga moral y filosófica que pone en duda las motivaciones detrás de esos actos. El sacrificio de Isaac, la expulsión de Ismael, la destrucción de los ídolos de su padre y su separación de su propio pueblo, son episodios de una narrativa mucho más compleja que la que hemos heredado de las Escrituras. Y aunque sus acciones sembraron las bases para una nueva cosmovisión religiosa, el costo humano y la separación que causaron no deben ser ignorados. Al final, la figura de Abraham no es la de un hombre infalible ni una simple figura patriarcal, sino la de un hombre profundamente humano, marcado por sus contradicciones, sus decisiones políticas y espirituales, y el alto precio de su lucha por cambiar el orden establecido. La historia de Abraham, entonces, no solo habla de la fundación de una nueva religión, sino de las tensiones inherentes entre el individuo, el poder, la fe y la familia. Y en esa complejidad es donde radica su verdadera grandeza, una grandeza que no está exenta de sombras, pero que, al igual que muchas otras historias fundacionales, sigue dejando preguntas que resuenan hoy en día. Sin embargo, hay algo todavía más inquietante en todo esto, el silencio de las fuentes. Fuera de los textos sagrados redactados siglos después, no existe evidencia arqueológica directa que confirme la figura histórica de Abraham tal como la conocemos. No hay inscripciones contemporáneas que narren su éxodo, ni registros administrativos que mencionen su nombre en las tablillas de Ur o Harán. Esto no significa necesariamente que no existiera, pero sí abre una puerta incómoda. Y si Abraham no fue solo un hombre, sino una construcción literaria que condensó tradiciones, migraciones y tensiones sociales de distintos clanes semitas en una sola figura simbólica? En ese caso, más que un individuo aislado, Abraham sería el rostro narrativo de una transformación cultural mucho más amplia y prolongada. Si observamos el contexto del segundo milenio antes de Cristo, vemos un mundo en constante movimiento. Tribus nómadas atravesaban los territorios entre Mesopotamia y Canaán, buscando pastos, agua y oportunidades comerciales. En ese escenario, la idea de un dios tribal protector no era extraña. Muchos pueblos tenían deidades propias que viajaban con ellos, que protegían sus pactos y legitimaban sus conquistas. ¿Y si el Dios de Abraham comenzó como una deidad tribal elevada progresivamente hasta convertirse en el único Dios verdadero? Esta evolución no sería una anomalía, sino un proceso gradual de consolidación teológica, influenciado por guerras, alianzas y crisis identitarias. También debemos considerar el poder del relato. Las historias no solo explican el pasado, lo moldean. Al presentar a Abraham como el elegido por un Dios único y trascendente, los redactores bíblicos no solo estaban narrando una biografía, sino legitimando una identidad nacional y religiosa. En tiempos de exilio y dominación extranjera, recordar a un patriarca que había dejado su tierra por obedecer a su Dios ofrecía un modelo de resistencia espiritual. Abraham se convertía así en símbolo de fidelidad en medio del desarraigo. Su figura servía para unir, inspirar y consolidar una cosmovisión que sobreviviera a imperios más poderosos. Pero incluso dentro de esa construcción simbólica, las grietas permanecen. Abraham miente para protegerse en tierras extranjeras, negocia con reyes, acepta pactos ambiguos y toma decisiones que hoy nos resultan moralmente problemáticas. No es un héroe plano ni un santo impecable. Es un hombre que duda, que calcula, que actúa bajo presión. Y tal vez esa humanidad cruda sea precisamente lo que le da fuerza al relato. En lugar de eliminar sus sombras, los textos las conservan, como si quisieran recordarnos que la fe no nace en la perfección, sino en la tensión constante entre miedo y convicción. Al final, la pregunta más profunda no es si Abraham fue exactamente como lo describen las Escrituras, sino por qué su figura logró atravesar milenios y convertirse en fundamento de tres grandes tradiciones religiosas. Tal vez su poder no radica solo en lo que hizo, sino en lo que representa, la ruptura con el pasado,
la valentía de caminar hacia lo desconocido y la apuesta radical por una visión distinta del mundo. En ese sentido, Abraham no es únicamente un personaje histórico o mítico. Es un arquetipo del ser humano que se atreve a redefinir la realidad que lo rodea. Y quizá ahí esté la verdadera revolución. Más allá de las discusiones arqueológicas o teológicas, la historia de Abraham plantea una pregunta que sigue vigente: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras convicciones? Si su relato fue una estrategia política, una experiencia mística o una construcción literaria posterior, lo cierto es que encendió una chispa que transformó civilizaciones enteras. Y esa chispa, nacida en el polvo de antiguos desiertos, todavía arde en la conciencia de millones. Tal vez la verdad sobre Abraham no sea una sola versión definitiva, sino el eco persistente de una lucha eterna entre tradición y cambio, entre obediencia y rebeldía, entre poder y fe. Y si llevamos este análisis aún más lejos, descubrimos que la figura de Abraham no solo transformó la teología, sino que redefinió el concepto mismo de autoridad espiritual. Antes de él, el acceso a lo divino estaba mediado por templos, sacerdotes y estructuras jerárquicas inquebrantables. Con Abraham surge algo radicalmente distinto, la idea de un pacto directo entre el individuo y una deidad suprema. Este concepto de alianza personal con Dios desmantela el monopolio religioso institucional y establece las bases de una espiritualidad basada en la promesa, la obediencia y la elección divina. No es simplemente un cambio doctrinal. Es una revolución ideológica que altera el eje del poder religioso. Este nuevo paradigma introduce además una narrativa poderosa de destino, propósito y misión trascendental. Abraham no es presentado como un hombre común, sino como el portador de una promesa universal, descendencia innumerable, tierra prometida y bendición para todas las naciones. Aquí emerge una estrategia narrativa profundamente persuasiva: vincular la identidad colectiva a una promesa divina irreversible. Este elemento es clave en la consolidación del monoteísmo bíblico, porque convierte la fe en un proyecto histórico, en una visión expansiva que trasciende generaciones. La religión deja de ser un sistema ritual local y se convierte en un movimiento con proyección global. Desde una perspectiva sociopolítica, la historia de Abraham funciona también como un manifiesto de diferenciación cultural. En un entorno saturado de politeísmo, cultos astrales y sincretismo religioso, afirmar la existencia de un solo Dios invisible y absoluto no era solo una declaración espiritual, sino una afirmación identitaria contundente. Esta exclusividad teológica crea cohesión interna y fortalece la resistencia frente a influencias externas. El monoteísmo abrahámico no solo unifica creencias. Construye fronteras simbólicas claras entre nosotros y ellos, un elemento esencial en la formación de pueblos y naciones antiguas. Además, el concepto de fe introducido en la narrativa abrahámica redefine la relación entre razón y obediencia. Abraham cree antes de ver, actúa antes de comprender y confía incluso cuando las circunstancias contradicen la lógica. Esta dimensión psicológica de la fe, confianza absoluta en medio de la incertidumbre, se convierte en uno de los pilares fundamentales del pensamiento religioso posterior. La fe ya no es mera aceptación intelectual, sino compromiso existencial. Es entrega, riesgo, vulnerabilidad y convicción profunda frente a lo invisible. Ese modelo de fe ha moldeado la ética, la espiritualidad y la filosofía de millones de personas durante milenios. No podemos ignorar tampoco el impacto geopolítico de esta narrativa fundacional. Las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, reclaman a Abraham como su ancestro espiritual. Esto convierte su figura en un punto de convergencia y, paradójicamente, también de conflicto. La tierra prometida, el linaje legítimo, el pacto verdadero, todos estos conceptos derivan directamente de la historia abrahámica. Así, lo que comenzó como la experiencia espiritual de un hombre en el desierto terminó configurando mapas, guerras, alianzas y civilizaciones enteras. El legado de Abraham no es solo teológico, es histórico, cultural y estratégico. En última instancia, la historia de Abraham permanece vigente porque toca una fibra universal, la tensión entre seguridad y transformación. Representa el arquetipo del pionero espiritual que abandona la comodidad de lo conocido para abrazar una visión superior.
Su narrativa activa palabras clave que siguen siendo profundamente poderosas: fe, pacto, promesa, destino, obediencia, sacrificio, identidad, elección divina. Más allá de la polémica histórica, Abraham encarna la fuerza disruptiva de una idea capaz de redefinir el curso de la humanidad. Y esa idea, la convicción inquebrantable en un propósito trascendente, sigue siendo uno de los motores más influyentes en la construcción de civilizaciones y en la conciencia colectiva global. Pero hay una dimensión aún más profunda que rara vez se explora: la transformación del concepto de divinidad que emerge a partir de la narrativa abrahámica. Hasta ese momento histórico, los dioses estaban ligados a fenómenos naturales, territorios específicos y ciclos agrícolas. Eran entidades locales, limitadas, muchas veces caprichosas. El Dios asociado a Abraham, en cambio, comienza a perfilarse como una autoridad trascendente, invisible, universal y soberana sobre la historia. Este salto conceptual es monumental. No se trata solo de reducir el número de dioses a uno, sino de redefinir la naturaleza misma de lo divino. Se introduce una teología de la soberanía absoluta, del control sobre el tiempo, la promesa y el destino colectivo. Esa redefinición sienta las bases de una cosmovisión que impactará la filosofía, la ética y la política durante milenios. A nivel estratégico, la narrativa de Abraham establece un modelo de liderazgo espiritual profundamente persuasivo. No gobierna mediante ejércitos ni conquista imperios, pero ejerce influencia a través de la convicción, la visión y la promesa. Este modelo inaugura una forma de autoridad carismática que no depende de templos monumentales ni estructuras estatales, sino de la legitimidad de una experiencia trascendente. La historia construye un arquetipo poderoso, el líder que escucha una voz superior y reorganiza su realidad en torno a ella. Ese patrón narrativo se repetirá en múltiples movimientos religiosos y sociales posteriores, consolidando la idea de que la verdadera transformación comienza en la revelación interior antes que en la imposición externa. También es crucial analizar el elemento del pacto como instrumento teológico y político. El concepto de alianza, con promesas condicionadas y señales visibles como la circuncisión, introduce una estructura contractual en la relación entre lo humano y lo divino. No es una adoración pasiva, es un acuerdo con implicaciones éticas, identitarias y comunitarias. Este modelo contractual fortalece la cohesión social, crea normas compartidas y establece un sentido de pertenencia exclusivo. Desde el punto de vista histórico, esta estructura ayudó a consolidar comunidades nómadas dispersas bajo una identidad común basada en la promesa y la fidelidad. El pacto no es solo un símbolo espiritual, es un mecanismo de organización social altamente efectivo. Otro aspecto decisivo es la narrativa del viaje. Abraham es presentado como el hombre que abandona su zona de confort para dirigirse hacia una tierra prometida que aún no conoce. Este motivo literario del éxodo anticipado construye una mentalidad de movimiento constante, de búsqueda, de esperanza proyectada hacia el futuro. La promesa nunca es inmediata, siempre está en proceso de cumplimiento. Esta tensión entre presente e ideal futuro genera una dinámica espiritual poderosa que impulsa perseverancia, resistencia y visión a largo plazo. En términos psicológicos y culturales, esta estructura narrativa fomenta resiliencia colectiva frente a crisis, exilios y adversidades históricas. No podemos ignorar el impacto intergeneracional del relato abrahámico. La promesa no se agota en él, se extiende a su descendencia. Esto introduce una dimensión temporal expansiva que conecta pasado, presente y futuro en una misma línea de propósito divino. La identidad deja de ser individual y se convierte en heredada, transmitida, protegida. Este principio ha sido determinante en la construcción de tradiciones religiosas sólidas que sobreviven persecuciones, diásporas y transformaciones culturales. El relato crea una memoria compartida que actúa como ancla histórica y motor espiritual al mismo tiempo. Finalmente, la figura de Abraham representa la consolidación de un nuevo paradigma civilizatorio, la centralidad de la fe como fundamento de la identidad colectiva. Su historia articula conceptos clave que siguen siendo extraordinariamente influyentes: elección divina, propósito trascendente, obediencia radical, promesa futura, pacto eterno, linaje espiritual. Estas ideas no solo moldearon religiones,
moldearon sistemas jurídicos, códigos morales y estructuras políticas. Más allá de la controversia histórica, la narrativa abrahámica demuestra el poder transformador de una visión que desafía el orden establecido y propone una nueva arquitectura espiritual para la humanidad. Y en esa arquitectura,